Dios les bendiga. Es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes y pues con el deseo de continuar con los estudios que hemos estado llevando a cabo bajo el título Fundamentos de la Fe Cristiana. El- la vez pasada estábamos estudiando finalizando con el tema de la crucifixión de Jesús, un tema sumamente importante, un tema muy sublime y finalizamos con esa parte. Nuestro siguiente estudio, si Dios nos lo permite, queremos estudiar la resurrección de Jesús. Y el día de ahora vamos a estudiar un tema que podemos considerarlo como un puente entre la muerte de Jesús y su resurrección. Un tema que es muy importante, que con cierta frecuencia es pasado por alto, pero que es igualmente importante que la muerte y resurrección de Jesús. Y vamos a estar viendo un par de pasajes que da luz a eso para poder entender lo que estamos diciendo. Sin más preámbulo, voy a leer 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4. En esta porción de las Escrituras, Pablo nos está condensando lo que es el Evangelio. Y vamos a ver que destaca 3 puntos y lo vamos a estar leyendo. Dice así: porque primeramente os he enseñado lo que sí mismo recibí. Pablo está escribiendo a la iglesia de los Corintios acerca de lo que recibió. Dice así: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Primer punto, Cristo murió por nuestros pecados. Segundo, y que fue sepultado. Tercero, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, como podemos ver, el apóstol Pablo, a la hora de transmitir de manera sintetizada el Evangelio, resalta estos 3 puntos: muerte, sepultura y resurrección. De entrada, alguien quizás se preguntaría, ¿no? ¿Qué sería lo importante de darle importancia, hay la redundancia que es importante darle la importancia a la sepultura de Cristo? Es muy importante, es igual de importante que los otros 2 temas. ¿Por qué? ¿Por qué es central? Porque por medio de dejar en claro este tema que Jesús fue sepultado, vamos a estar mirando, por ejemplo, que se tuvo que estar completamente seguros que Cristo murió. Recordemos que para poder ser salvos, Cristo tenía que morir por nuestros pecados. Si Cristo no murió, la salvación no se hubiera concretado. Entonces era muy importante que Cristo hubiera muerto. Por otro lado, no podemos descartar que así como existe Dios, existe un enemigo que se llama Satanás, que ha hecho, hace y va a hacer todo lo posible por distorsionar la verdad. Y Dios en su sabiduría sabía que estas verdades tan importantes iban a ser cuestionadas, y créanme, lo han sido. Pero Dios, sabiendo que esto iba a suceder, dejó plena evidencia para que esto quedara claro, de tal manera que pudiéramos contestar todas las objeciones que se han montado a través de los siglos queriendo cuestionar esto. Por ejemplo, algunos pudieran decir, es que Cristo no murió. Bueno, vamos a ver que Dios, a través de los autores de los evangelios, fue sumamente cuidadoso en dejar claro este asunto. Y sucesivamente vamos a ir viendo un poquito más de otros puntos importantes
a través de lo que vamos a estar leyendo, donde vamos a ver lo importante que fue y sigue siendo el tema de la sepultura de Cristo. Para esto voy a leer un pasaje más que nos habla acerca de estos 3 puntos que son cardenales respecto al Evangelio. Y esto se encuentra en Romanos 6.2 y dice así: en ninguna manera, 6.3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nuevamente, el otro pasaje hablaba en 1 Corintios, hablaba acerca de el Evangelio. Aquí está hablando del bautismo. Aquí estamos viendo algo también ya práctico en la vida del creyente, donde nos estamos identificando con Cristo y nuevamente llama la atención que vuelve a resaltar estos 3 puntos: muerte, sepultura y resurrección. Entonces, creo que a estas alturas queda claro que esos 3 sucesos son importantes. Y esta es la razón por la cual el día de ahora vamos a ver lo concerniente a la sepultura de Cristo. Como lo dijimos al principio, la vez pasada tocamos en 2 estudios, nos tomó para hablar de la crucifixión de Cristo. El siguiente estudio, pero anterior, será la resurrección y ahora la sepultura. Muy bien. Después de que Cristo es crucificado, estudiábamos, Cristo queda clavado en la cruz. Regularmente la gente crucificada se le dejaba colgada en sus respectivas cruces con el fin de dar una lección al pueblo y tuvieran temor. Ese era el propósito, lo cual se pueden imaginar era un espectáculo aterrador. ¿Por qué? ¿Por qué decimos aterrador? Porque el cuerpo se empezaba a descomponer, entraba en un estado de putrefacción, había animales que se los comían, era algo impresionante que seguro dejaba impactada la mente de toda persona que miraba eso. Ese era el propósito. Pero en este caso en particular, y no solamente eso, sino que posteriormente eran lanzados a fosas comunes y en contadísimos casos, que era una excepción más que la regla, algunos familiares pedían los cuerpos de sus seres queridos para sepultarlos, pero nuevamente eso era una excepción, algo muy raro. Por un lado, había cierta vergüenza en asociarse con alguien que había sido crucificado, entendiéndose que era una persona que había sido totalmente indeseable. Y 2, se corría el riesgo de que fueran investigados, cuestionados por las autoridades romanas acerca de sus nexos con estos individuos que pues había un motivo por el cual los habían crucificado, ¿no? Entonces, la gran mayoría de estas personas terminaban siendo lanzadas en lo que sería una fosa pública. Muy bien. Respecto a Jesús, el primer punto que queremos enfatizar es que su cuerpo fue preservado. Hubo varias razones y antes que todo es importante dejar claro, Dios estaba en control acerca de todo esto. Primeramente, había un carácter de urgencia por parte de los líderes religiosos, puesto como hemos estado mencionando ya en más de un estudio,
era la Pascua. Estaban celebrando la Pascua, estaban a punto de celebrarla y querían dar por concluido este asunto de la crucifixión de Jesús y no querían que esto interrumpiera de alguna manera lo que querían hacer, ¿no? O sea, querían acabar lo más pronto posible. Y para entender esto, vamos a estar leyendo Juan capítulo 19. Aquellos que tengan Biblia, si nos gustan acompañar, o si no, posteriormente lo pueden hacer. 19, versículo 31, ¿no? Y dice así: Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fueran quitados de ahí. Entonces, como vemos, van los judíos y puesto que era lo que mencionamos, la Pascua, pidieron a Pilato que les quebrasen las piernas a los que estaban crucificados. ¿Por qué hacer esto? Porque era una manera de agilizar la muerte de ellos. De tal manera que al quebrar las piernas no podían hacer ciertos movimientos que les permitía un poco más respirar y prolongar un poco más el estar vivos. Entonces, al quebrarle las piernas, iban a morir más prontamente. Ese era el propósito. Continuamos. Estamos en Juan 19. Leímos el 31, vamos a leer el 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Vamos a hacer una pausa aquí. Aquí, hermanos, se cumple una profecía. Vemos que la intención era quebrarle las piernas a los tres que habían sido crucificados, pero a Jesús, cuando llegaron a él, no le quebraron las piernas. Estaba profetizado que a Jesús no se le iban a quebrar sus huesos. Entonces, es una profecía más de las que ya hemos leído que se cumplieron en él y que todavía se cumplirán en él, ¿no? Para que tengan una idea, más de 300 profecías se cumplieron en Cristo, lo cual es muy importante, por cierto, muy significativo. ¿Por qué decimos importante? En una ocasión, en estudios pasados mencionados, porque nomás brevemente, ¿qué pasaría si el día de hoy se presenta una persona y diga, yo soy el Mesías y voy a morir por los pecados de la humanidad y se tira de un puente, por decirlo? ¿Qué diríamos? Murió, sí, efectivamente, y clamó y dijo que lo hizo porque murió por la humanidad, sí, pero ¿cumplió todas las profecías? No. Entonces Dios fue cuidadoso en dejarnos múltiples profecías para que no hubiera ninguna duda de que cuando llegara el tiempo en que viniera el Mesías, la gente pudiera estar segura de que era el verdadero Mesías. En este caso, Jesús fue el verdadero Mesías y vemos que profecía tras profecía respecto a él se fueron cumpliendo. Y aquí tenemos una de ellas y vamos a estar viendo algunas más. En este caso, que sus huesos no iban a ser quebrantados. Versículo 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua.
aquí nuevamente se cumple otra profecía. La Biblia habla de que iba a ser traspasado. Y aquí vemos que un soldado romano lo traspasó. Aquí, aquí acabamos de ver dos profecías que se cumplen respecto a nuestro Señor Jesucristo y tienen que ver con el hecho de que estaba muerto. Y nuevamente, eso es sumamente importante, el tema de que estamos tocando ahora, que Cristo murió, porque es algo que, como decíamos al principio, ha sido grandemente cuestionado. Hay quienes dicen que Cristo no murió, que lo bajaron de la cruz. Ha habido muchas hipótesis que buscan negar el hecho de que Cristo murió y que Cristo resucitó. Entonces aquí vemos que se dio testimonio de que dice, vieron que ya estaba muerto y que fue traspasado. Continuemos. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que nosotros también creáis. Esto lo está diciendo el autor de este evangelio. Él miró. Está diciendo que y da testimonio de la verdad. 36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese las escrituras. No será quebrantado hueso suyo. Lo que acabamos de mencionar. Se cumplió en la escritura. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Entonces, vemos cómo una vez más se siguen cumpliendo profecías, en este caso las que acabamos de leer, ¿no? Entonces, qué interesante. Y por otro lado, nos hace ver cómo Dios tiene control de todo, la soberanía de Dios, en que todo, como estaba estipulado que tenía que pasar, vemos que está sucediendo. Y haciendo una reflexión, ¿cómo si todo lo que Dios dice se cumple? Es, es un motivo por el cual todo creyente debiera tener plena confianza en Dios. Y creo que es una de las enseñanzas que nos puede también ir dejando cuando vamos meditando acerca de eso. Vamos entendiendo acerca del propósito de la muerte y lo relevante a ese tema que es importantísimo, pero por otro lado también nos ayuda a ir conociendo a nuestro Dios y vamos viendo, en este caso, su soberanía. Muy bien, entonces vemos que, que Cristo murió y decíamos, era muy importante para que se cumpliese todo respecto a la profecía, que el cuerpo de Cristo fuera preservado. Y eso fue lo que sucedió. Eh, el cuerpo de Jesús no fue llevado a una fosa. Eh, para esto vamos a estar leyendo Juan, bueno, acabamos Juan 19, leímos, vamos a ver ahora Lucas capítulo 15. Perdón, perdón, Marcos 15. Marcos 15. Muy bien. Dice así, Marcos 15, versículo 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir,
la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba en el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Cristo. Estando Cristo crucificado, que sabemos que Él murió a la hora aproximadamente a las 3 de la tarde, no sabemos exactamente cuánto tiempo más duró en la cruz, vemos que viene este personaje llamado José a pedir el cuerpo. Y vale la pena detenernos un poquito y reflexionar acerca de este suceso. José dice que era de Arimatea. El motivo por el cual de especificar de dónde era para dejar en claro que no era otros Josés que podría haber en la Biblia. Ese era un José específico porque al igual que ahora en día el nombre José es muy común, también lo fue en aquel tiempo y especifica. Pero lo importante no era de dónde era, lo importante en todo caso era quién era. Dice la Biblia que era miembro noble del concilio. Esta persona tenía una posición muy importante en el Sanedrín, era miembro del concilio. También se nos dice que esperaba en el reino de Dios. Él estaba desarrollando fe en Jesús. No nos vamos a meter a todos los detalles, pero un estudio cronológico de su vida muestra cómo fue creyendo poco a poco en Jesús. Por ejemplo, en otra porción de los evangelios nos dice que él no consintió en la muerte de Cristo, siendo parte del Sanedrín. Entonces vemos que él iba mostrando fe en Jesús. En otro evangelio nos dice que él era un discípulo secretamente. Y alguien quizás pudiera argumentar, bueno, era un cristiano que temía de Dios, pero tenía temor. a, Vamos a ver que en parte sí, pero también vamos a ver su progreso espiritual. Porque al pedir el cuerpo de Jesús a Pilato, dice aquí osadamente, tenía muchas implicaciones. ¿Qué tipo de implicaciones tenía? Se corría el peligro de perder posición, se corría el peligro de quedar aislado socialmente, se corría el peligro de tener pérdidas financieras, se tenía el peligro de que fuera expulsado el Sanedrín. Este hombre realmente se la jugó. Y lo más interesante y sorprendente de que lo hizo aparentemente en el momento menos indicado. ¿Por qué decimos eso? Humanamente hablando, era mejor tiempo hacerlo cuando Cristo estaba en su ministerio viento en popa, donde hacía milagros, que todo parecía que era el Mesías, pero después de que muere Jesús, que es crucificado y muere, recordemos, los discípulos le dejaron de seguir, aún los apóstoles ya no estaban ahí. Pero este hombre, cuando Jesús muere y va a pedir el cuerpo, nos está diciendo con esa acción que una vez muerto Jesús, él siguió creyendo que Jesús era el Mesías. Y no solamente creyó, sino que fue movido a tomar una acción totalmente audaz, donde el precio a pagar era bastante alto y no temió.
fue con Pilato. Recordemos que a estas alturas Pilato estaba enfadado, quizás enojado después de todo lo que había pasado, y recibir esta audiencia donde van y le piden el cuerpo, y quién lo estaba haciendo, era una situación muy delicada que nos habla volúmenes de la fe de este varón, que en ese momento mostró más fe que todos los discípulos, incluyendo a los apóstoles. Fue y pidió el cuerpo de Jesús. Y estaremos viendo que no solamente pidió el cuerpo, se entiende que lo tuvo que haber desclavado, solo con ayuda, no sabemos. Se puede imaginar desclavar a Jesús de la cruz, sacarle los clavos, limpiarlo. eh, Dice que se les pusieron una especie como mantas y posteriormente llevarlo a una tumba. La verdad es un ejemplo tan grande que quedó registrado en la Biblia como alguien que sería digno de imitar. Este hombre mostró una fe grandísima como pocos en ese momento lo mostraron. Estamos hablando nuevamente de José de Arimatea. Muy bien. Dice entonces 44. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Recordemos que le está pidiendo el cuerpo. Pilato se sorprendió que ya estaba muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Como decíamos hace unos momentos, cómo Dios fue cuidadoso que a través de los autores de los evangelios quedara sumamente claro de que Jesús había muerto, disipando así cualquier duda de que hubiera existido la posibilidad de que Jesús no hubiera muerto, que a lo mejor no murió, lo alcanzaron a bajar de la cruz y no murió como algunos han especulado, no. Aquí vemos que al principio vemos que murió, fue traspasado. Pilato, todavía no estando seguro de que había muerto, pregunta al centurión. Recordemos quién era el centurión, una persona experta en ejecuciones, una persona que estaba familiarizada con reconocer la muerte, de tal manera que el centurión certifica la muerte de Jesús y se procede a darle el cuerpo a José. Como decimos, lo desclavó, entendemos que lo limpió, y dice el 46, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Ah, Nomás quisiéramos explicar aquí unos puntos importantes. Habla que el sepulcro consistía en una peña que había sido cavada. Esta no era una tumba ordinaria, no era una cueva, era una piedra que había sido labrada, donde lo más seguro iba a ser la misma tumba de él, de esta persona que decíamos tenía un rango muy alto, el Sanedrín, pero que va a ser utilizada para sepultar a Jesús, y habla que se le iba a poner una piedra. En otros evangelios nos dice que era una gran piedra pesadísima que iba a servir posteriormente como un testigo mudo acerca de la resurrección de Jesús. Entonces vemos ese cuadro, ¿no? Para esto me gustaría leer a Juan
19:38, que nos da un poco de luz a otro ángulo de este mismo tema. El Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 38, dice de la siguiente manera: le dijo el Pilato, perdón, 19:38, dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús, lo que mencionamos anteriormente, ¿no? Que habla de que era discípulo de Jesús, pero lo seguía secretamente. Obviamente se entiende, había un precio muy alto que pagar, pero vemos que al final tomó acción y se la jugó. Al pedir el cuerpo a Pilato, fue un precio muy alto, donde estaba jugando, como mencionamos, varias cosas. Muy bien. Uno se preguntaría, por otro lado, ¿dónde estaban los apóstoles? En cierta manera es una escena triste cómo los discípulos y aún los apóstoles que eran más allegados a Jesús, pues estaban completamente ausentes desde que Cristo fue arrestado, cuando fue sepultado, perdón, crucificado no estaban, y ahora que está siendo sepultado no estaban. Vemos que era José, un miembro del Sanedrín, el que estaba tomando cartas en el asunto, pidiendo el cuerpo de Jesús. Asimismo, vamos a ver 19:39, dice otro personaje que se une a José. Dice así: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras. ¿Quién era Nicodemo? Por cuestiones de tiempo no vamos a entrar en detalles, pero Nicodemo era un líder religioso que en una ocasión vino, como dice aquí, a Jesús de noche, tuvieron una plática, un diálogo, donde Jesús le expone verdades concernientes a la vida eterna, y se puede deducir que este diálogo impactó la vida de Nicodemo, de tal manera que ahora Cristo, al haber sido crucificado y que lo están bajando una cruz, él se une a José y en este caso él provee mirra y aloes, y la Biblia especifica como 100 libras. En pocas palabras, estos dos hombres están procediendo a dar una sepultura majestuosa, digna de un rey. Qué interesante, qué glorioso. Son dos personas que anteriormente, podríamos decir, eran parte de los que eran enemigos de Jesús. Por un lado, un religioso, ambos eran religiosos, pero ahora los vemos juntamente participando en darle una sepultura majestuosa a Jesús. Bueno, quizás alguien se pregunte, bueno, ¿por qué mirra y aloes? Recordemos que son dos especies que servirían para neutralizar los olores putrefactos que pudieran dar cuerpos en descomposición. Eh, y por cierto, era algo carísimo, era mucho, 100 libras. Se entiende que era carísimo, lo cual vemos dónde estaba su corazón. 40. Tomaron pues el cuerpo de Jesús,
lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno, que es lo que nos dice Marcos, que era como una peña labrada. Allí pues, por, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, porque en aquel sepulcro estaba cerca, y pusieron a Jesús. Entonces vemos que Jesús es sepultado. Y vamos a volver a Marcos, y finalmente, terminando la narración, dice: y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Nuevamente, estas mujeres ya habían sido mencionadas anteriormente como testigos de la crucifixión, cuando nuevamente todos los restos de los discípulos habían huido. Vemos que estas mujeres estaban ahí, fieles, leales hasta el final. Cuando Cristo es crucificado, estaban ahí. Es entender que estaban sufriendo, es entender que probablemente estaban confundidas, pero estaban ahí. Ahora en la sepultura vemos que también estaban ahí. La Biblia no lo dice, pero es de entender que estas mujeres han de haber experimentado cierta confusión al ver que tanto José de Arimatea y un miembro del Sanedrín, y por otro lado a Nicodemo, un líder religioso, llevaran el cuerpo de Jesús, porque es obvio que ellas no sabían que ellos eran discípulos. Nuevamente la Biblia dice por un lado que uno de ellos era un discípulo secretamente, y el otro no se había mencionado nada que participara en seguir a Jesús, por lo cual es de entender que ellas estaban lo más probable sorprendidas, como diciendo: ¿a dónde llevan el cuerpo de nuestro Señor? Estaban atentas, dice, miraban dónde le ponían. ¿Por qué es importante este dato? Porque al pasar el tiempo se ha levantado un argumento donde hay gente que ha llegado a decir, para desacreditar el suceso de la resurrección, diciendo que estas mujeres, cuando vinieron, que más adelante vamos a ver esto de la resurrección, cuando fueron a la tumba, se equivocaron de tumba. Y cuando leemos aquí, dice que miraban dónde lo ponían, lo cual cancela el hecho de que se equivocaron. Además, ya mencionábamos, era una tumba nada ordinaria, en una peña labrada, con una piedra gigantesca. Eran tantos elementos que sería ingenuo, podríamos decir hasta tonto, pensar de que se equivocaron. Entonces, una vez más enfatizamos cómo Dios fue cuidadoso en ir dejando muchos elementos para que quedara claro que realmente Jesús murió, que fue sepultado, y después posteriormente, cuando tratemos el tema de la resurrección, que ya decíamos va conectado todo, fue una realidad. Y este fue el tema de hoy, la sepultura de Jesús. Resumiendo, miramos cómo el cuerpo de Cristo fue preservado, uh, contrario a lo que comúnmente pasaba, todo porque estaba en el plan de Dios. Vemos cómo la Biblia da amplias evidencias de que Jesús murió, para que quede descartado la posibilidad de que no murió. Vemos también
cómo se cumplieron dos profecías nomás en este punto. Vean que una de ellas que sus huesos no iban a ser quebrados y la otra que iba a ser traspasado. Vemos cómo, cómo este, podríamos decir, este crecimiento espiritual en José de Arimatea, de ser un discípulo secretamente, fue evolucionando hasta hacer un acto audaz de jugársela y ir y pedir el cuerpo sabiendo lo que ello implicaba, que ya mencionábamos, el costo era grande, sin embargo lo hizo, qué ejemplazo. Y vemos también a Nicodemo, otro líder religioso que de igual manera se la estaba jugando, actuaron con convicción, recuerdo, de acuerdo a lo que creían, se afirmaron como debiera ser todo cristiano. La pregunta sería, si somos salvos, ¿estaremos dispuestos a pagar ese precio? A jugarnos quizás posición, pérdida financiera, aislamiento social, quizás ser expulsados de algún grupo por mantenernos fieles a Cristo. Y eso es una realidad que latente. Tarde que temprano, cada uno de nosotros vamos a pasar por situaciones donde nuestra fe va a ser probada. Y esperemos que todos estos sean unos ejemplos en que podamos aprender y hacer lo bueno que hicieron unas personas y no hacer lo malo que hicieron otras. En este caso, por último, quisiera ver nomás Mateo 27:62. En este caso, algo interesantemente malo por un lado, pero bueno por el otro lado. Dice así: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. A ver, que quede claro. Al día siguiente, después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador, fíjese cómo le llaman a Jesús, que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. ¡Qué tremendo! Estos líderes religiosos tenían bien claro que Jesús había dicho que iba a resucitar el tercer día. Y tal parece, por otro lado, que a los discípulos se les olvidó o lo ignoraron. Pero estos líderes religiosos, que fueron los que participaron en culpar injustamente a Jesús y finalmente crucificarlo, etc., ahora los vemos que tenían temor de que algo pasara porque había profetizado que a los 3 días iba a resucitar, de tal manera que en el versículo 64 dice así: ellos dijeron: manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, o sea, el cuerpo de Jesús, y digan al pueblo: resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia. Era un grupo de soldados romanos. Id y asegurarlo como sabéis. Qué interesante, como sabéis, no eran novatos en esto. Entonces ellos fueron, aseguraron el sepulcro y sellando la piedra, dice, y poniendo la guardia.
Decíamos que por un lado fue algo malo y por algo bueno. ¿Por qué dijimos eso? Por un lado vemos la, la hipocresía de estos líderes religiosos. Van con Pilato a, a un, donde se encontraba, que inicialmente no quisieron entrar para no contaminarse, ahora sí van y entran, no, lo cual pues no se ve congruencia. Y vemos que ellos no ignoraban que Jesús había dicho que iba a resucitar al tercer día, y en su temor piden a Pilato que haga algo al respecto. Pilato les facilita una guardia de soldados, y no solamente eso, dice que fue sellado. No es para que sepan, cuando una vez que se pone el sello romano, violar eso sería pena capital. Lo cual, todo eso que ellos hicieron malintencionadamente, obró para bien, en el sentido de que Jesús iba a resucitar, iba a ser un milagro portentoso, irrefutable, porque no se podía decir, como estaremos estudiando posteriormente, de que hubo fraude o hubo un tipo de engaño, porque por un lado está una piedra pesadísima, por un lado está el sello romano, que si alguien dijera, bueno, a lo mejor uh, alguien soborna a los soldados, ¿cómo se iban a prestar para eso si la pena era capital? Y por otro lado estaba una guardia de soldados romanos, lo cual, si posteriormente al buscar a Jesús, como vamos a estar estudiando, y no está ahí, era un milagro portentoso y por otro lado irrefutable, que así es como sucedió. Cómo Dios, en su soberanía, orquestó todo de tal manera que iba a haber plena evidencia de la certidumbre de estos sucesos. Una vez más vemos la majestad, la grandeza de Dios, y por otro lado nos ayuda a tener una plena seguridad en lo que hemos creído, que Jesús efectivamente murió, fue sepultado y Él resucitó. Y cualquier argumento que se levante tratando de negar estas realidades puede ser fácilmente refutado con las escrituras. Hay mucha evidencia. Pudiéramos hablar, y vamos a hablar un poquito más de ello más adelante. Pues bueno, este fue el estudio de hoy, la sepultura de Cristo. Dios los bendiga y los estaremos esperando en nuestro próximo estudio, que será la resurrección de Cristo. Dios los bendiga.